En la vuelta y estas últimas semanas se ha instalado el debate por la reforma de la ley de tierras, ¿sí? Algo que viene proponiendo el gobierno nacional ya desde hace bastante tiempo. No llegó al Congreso porque faltaban algunos acuerdos, no llegaban con los votos aparentemente, y ya parece que la semana que viene volverá a plantearse tanto en Congreso, ¿no?, la discusión de esta ley. Para eso tenemos la posibilidad de charlar los próximos minutos con Gabriela Lía. Ella es investigadora e integrante del Observatorio de Tierras perteneciente al programa de investigaciones sobre historia agraria de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Gabriela, ¿cómo te va? Ariel Bagroni te saluda. ¿Todo bien? Hola Ariel, por acá Gabriela, muy bien, muchas gracias. No, gracias a vos por atendernos. Gabriela, vienen trabajando hace mucho tiempo con el Observatorio de Tierras, incluso hemos hablado ya en otras ocasiones con otros integrantes por algunas novedades. Incluso me acuerdo en enero fue que se había dado el dato que en General Porredón aparecía dentro de los distritos del interior bonaerense con mayor cantidad de hectáreas que eran propietarias de empresas o personas extranjeras. Contame un poco cómo están viendo todo este proceso que se viene dando en este último tiempo referido a la ley de tierras y obviamente al trabajo que vienen haciendo ustedes con el observatorio. Bueno, desde el observatorio, el observatorio nació en diciembre del 2025 y el mapa de extranjerización que empezó a circular también es de ese entonces, con el objetivo de visibilizar un poco el fenómeno de la extranjerización en Argentina, también para aportar herramientas para esta discusión que se iba a dar, ¿no? Porque precisamente el observatorio nace como respuesta a declaraciones del gobierno con respecto a sus intenciones de derogar la ley de tierras. Y la verdad es que lo que ha crecido en visibilidad este tema y este problema de la extranjerización de tierras en estos meses ha sido, la verdad, muy llamativo. Así que desde el observatorio tenemos una mirada muy optimista con respecto a la llegada que ha tenido a la población y al rol que ha tenido la ciudadanía en ponerse a discutir esto, ¿no? Que era un poco también la idea, brindar herramientas para que la gente se pueda enterar de lo que estaba pasando, pueda chequear en el mapa, que es un mapa, la verdad, muy, muy fácil de manejar y de entender, también para poder sumarse a esta discusión, argumentar, porque no olvidemos que este proyecto de derogar la ley de tierras nace inicialmente en el 2023, en el 2023 sí. Digo bien, con un decreto, ¿no? Sí. Se deroga por decreto, de hecho, y esto queda paralizado gracias a un amparo que presenta el Centro de Excombatientes de Malvinas, pero la verdad es que venía pasando muy por debajo de la mesa hasta el inicio de este año, sí. ¿Viste? Y en el inicio de este año y de estos meses, la visibilidad que ha tomado este fenómeno ha sido, la verdad, impresionante. De cara a eso y de cara al 6, que se va a volver a discutir esta ley, nosotros venimos siendo muy optimistas con respecto a, las alarmas que se vienen encendiendo también. Pensar que esta discusión es la cuarta vez que se va a discutir, y eso también representa algo muy llamativo, porque esto quiere decir que empieza a haber discusiones tanto dentro del Senado como afuera del Senado con respecto a, ¿qué pasa si se deroga la ley de tierras? Claro. Gabriela, a ver, trayéndolo un poco al llano por ahí para alguien que no se interiorizó mucho en el tema, que ha escuchado un poquito así lo que ha visto por ahí en redes sociales, en algún canal de noticias, ¿cuáles son esos puntos claves, ¿no?, en este cambio que propone el gobierno nacional? Bueno, en la ley de tierras rurales, porque esto es importante, hablamos de tierras rurales, ¿no? La ley de tierras rurales nace en el 2011 un poco con el objetivo de ponerle un límite a la cantidad de tierras que podían comprar extranjeros. Y acá hay que hacer una aclaración, que no nos referimos a ciudadanos extranjeros, por ejemplo, que vienen a vivir y trabajar el suelo acá, sino que nos referimos, y la ley se refiere, a grandes grupos económicos extranjeros, grandes capitales y también estados extranjeros.
Entonces la ley de tierras lo que hace es poner un límite precisamente a esas compras. ¿En qué consiste ese límite? Bueno, que capitales extranjeros no pueden acaparar más de un 15% de tierras, ni a nivel nacional, ni provincial, ni departamental. Además, dentro de ese 15%, una misma nacionalidad no podría concentrar más del 30% de ese 15%. Y además, como tercera restricción, si se quiere, un mismo propietario no puede acaparar más de 1.000 hectáreas en zona núcleo o, bueno, sus equivalentes, ¿no? Y esto lo que tenía como objetivo, como decía antes, era, bueno, por un lado, regular y restringir la compra de tierras rurales en manos de grandes capitales extranjeros, pero también desincentivar la concentración de capitales. Con esto que yo te decía, no sé, una misma nacionalidad no podía acaparar más del 30% de ese 15%, claro, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde está? O sea, el proyecto que se pretende discutir ahora, que es la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, derogaría directamente todas estas cuestiones que yo te fui mencionando recién. Claro. Aparte, bueno, esto también entra en la discusión de la soberanía de un país e incluso también la discusión de los recursos, ¿sí? Porque tenemos casos conocidos, particularmente en la Patagonia Argentina, con algunos lugares muy importantes, reservas de agua que han sido compradas por extranjeros y que ha generado muchas discusiones, ¿no? En este último tiempo, incluso antes de esta discusión particular de esta nueva ley de tierras. Sí, ni hablar, porque como bien decís vos, la ley de tierras, en realidad no es precisamente la ley de tierras, pero hay un decreto de 1944 que prohíbe, por ejemplo, la compra de tierras fronterizas en manos de extranjeros, cosa que, como bien marcabas recién, sí sucede en algunos lugares, es decir, este decreto sí se incumple en algunos lugares. Lo mismo sucede con, bueno, grandes capitales no pueden, por ejemplo, acaparar espejos de agua dulce, precisamente con el objetivo de cuidar recursos que son absolutamente fundamentales para las poblaciones. Esto también en algunas partes se incumple. Lo que es importante marcar, por ejemplo, es, bueno, si uno entra, por ejemplo, al mapa de extranjerización, que lo pueden hacer mediante el Observatorio de Tierras, googlean y lo encuentran, nosotros nos encontramos que a nivel nacional la ley no se incumple porque a nivel nacional hay un 5% de tierras extranjerizadas. Yo hablaba recién que el límite está puesto en el 15. 5% parece poquito, pero cuando uno lo pone en cantidad de hectáreas son 13 millones de hectáreas. Es como la provincia de Santa Fe, es un montón, digamos, pero exacto, bueno, no se incumple. ¿Dónde está el incumplimiento? En los departamentos, ¿no? En diferentes departamentos provinciales, nosotros sí tenemos que la ley se incumple. Específicamente son 36 los departamentos que exceden más del 15% de extranjerización. Hay 4 departamentos que superan más del 50%, es decir, más de la mitad del departamento está extranjerizado, ¿no? Y efectivamente es un pilar fundamental para pensar no solo la soberanía y el manejo de los recursos, como mencionabas vos recién, sino también qué tipo de desarrollo económico puede tener el país en un contexto en donde la extranjerización crecería a mansalva de aprobarse esta ley que se pretende discutir el 6. Sin dudas, sin dudas. Gabriela, hablabas de cómo se ha hablado a nivel medios e incluso también en redes sociales se le ha dado mucha discusión, ¿no? al tema. ¿Cómo lo evalúan esos ustedes, ¿no? que vienen ya trabajando con esto? ¿Les sorprendió que haya tenido esta repercusión a nivel nacional? Sí, nos sorprendió muchísimo porque la idea siempre fue poner el tema en agenda. Ahora, de la idea a que suceda, a que se concrete esa idea, hay una distancia. Y la verdad es que sí, estamos gratamente sorprendidos, no solo en el levante que ha tenido desde los medios, sino también en la ciudadanía y en cómo ha intervenido esa ciudadanía. Particularmente, junto con otra compañera, yo manejo las redes del programa y entonces hay un montón de comentarios que nos llegan en las publicaciones y demás. Y
yo veo mucho esta interiorización de las personas en este problema, esto de que se ponen a dialogar y discutir entre ellas, Claro. y la verdad es que pensándolo más ampliamente, me parece muy sano para el ejercicio democrático, ¿no? También que la ciudadanía pueda contar con herramientas para discutir y precisamente discuta Ujú. estos problemas, porque me parece que hay algo que muchas veces pasamos por alto, que es, en parte el Senado ha querido discutir esto a espaldas del pueblo, Sí. ¿no? Ujú. Y que el pueblo pueda acceder a herramientas para decir, bueno, esto es conveniente para nosotros, si no, ¿por qué? Me parece algo absolutamente necesario, me parece que la ciudadanía en gran medida ha respondido a eso. Yo lo veo como algo muy positivo y efectivamente desde el observatorio estamos muy sorprendidos también por la llegada que ha tenido este mapa, por lo que lo han compartido, por lo que se ha viralizado. Ujú. ¿Cómo imaginás que va a ser la semana que viene esta gran movilización que se está al menos fomentando a través de redes sociales? Y bueno, yo ya estoy esperando el jueves, ¿verdad? Estoy más ansiosa que otra cosa. Ujú. Yo particularmente soy muy optimista, espero que el jueves esto se empiece a discutir al mediodía, Sí. y sé que el jueves mucha gente va a estar trabajando al mediodía, pero se pretende hacer una jornada que dure todo el día, entonces en la medida en que la gente vaya pudiendo, que se acerque, Ujú. todas las provincias están llamando a convocar alguna Sí. movilización para el 6, nosotros llamamos al Congreso, los que estamos en Buenos Aires, pero sé de todas las provincias que se están organizando. Así que de cara al jueves, yo la verdad espero una movilización masiva en repudio a una ley que nosotros llamamos ley de extranjerización, porque Ujú. me parece que está hecha a medida de los grandes capitales. Y me parece que esto se va a replicar en las provincias, eso es lo que por lo menos esperamos desde el observatorio y lo que estamos viendo que está pasando. Ya hay muchas formas de organización diferentes, banderazos en algunos lados, juntadas en otros lados, intervenciones en espacios públicos que se están preparando de cara al 6. Acá me parece importante, porque es algo que veo mucho en redes, intentar salirnos un poco de la polarización Sí. política, que lamentablemente es algo que se ve mucho en este tipo de discusiones, ¿no? Nosotros marcamos que esto es un problema histórico, porque hay un montón de gente que dice, bueno, pero hace un par de años ustedes Sí. no dijeron nada. Bueno, esto es la extranjerización de tierras en Argentina, así como la concentración de tierras, Sí. es un problema histórico, ¿no? Nadie está negando eso. Lo que pasa es que ahora particularmente la ley que restringe la extranjerización está puesta en juego hoy. Ujú. Sí, sin Entonces, dudas. no se trata de partidizar la discusión ni de polarizarla, sino de entender que esto es un problema de soberanía nacional y de desarrollo nacional, y por lo tanto tenemos que responder como nación y tratar de superar un poco esas diferencias políticas que parece que tanto priman en las discusiones actuales, ¿viste? Y Sí, que sí. me parece que son un poco desenfocar la discusión. Ujú. Sí, y más que venimos de un mundial donde estábamos todos atrás de la misma bandera, del mismo objetivo, y por ahí termina el mundial y ya empezamos con discusiones y la grieta vuelve a aparecer, lamentablemente, ¿no? Sí, tal cual, y me parece que esa grieta no le conviene al pueblo, me parece que es un fenómeno que se ha instalado desde otro lugar, Ujú. y que la verdad es que es muy funcional a que nos estemos peleando por Sí. cosas menores y nunca podamos organizarnos en conjunto. Por Ujú. eso yo estaba viendo en redes que había como un cartel que decía: no espere a que lo llame su organización, Ujú. autoconvóquese y movilice el 6. Bueno, me parece que se trata de eso, Sí. incluso aquellas personas que, no sé, han apoyado o apoyan a este gobierno, entender también que es un problema de soberanía nacional y que de aprobarse esta ley, la situación se vuelve se agrava mucho, pero a su vez se vuelve irreversible. Entonces, se trata también de, independientemente a quién se apoye, entender que esto es un problema y que no se puede aprobar esta ley porque trae problemas para el presente, pero también para el futuro. Exacto. Exacto. Gabriela, justo hablando del Mundial y la ley, durante el Mundial, bueno, la bandera, las Malvinas son argentinas, generó mucha repercusión y uno mirando diferentes canales de streaming y
mientras hablaban también de esta intención o esta ley de tierras que promueve el gobierno nacional, se planteaba en una discusión: ¿qué pasa si Inglaterra viene con tantos millones de dólares por las Malvinas y te las compran? Y me llamaba mucho la atención que dentro de un panel algunos decían: ¿y si es negocio? Agarro la mano y cierro el negocio. Me llama también, claro. También trayéndolo a esta ley de tierras, de alguna manera es eso, decir, bueno, si es negocio vendemos las tierras y que sea lo que sea para el futuro. Claro, ahí a mí se me ocurre preguntar, ¿negocio para quién? Claro, exacto. ¿No? Porque definitivamente sí es negocio para quien posee la tierra, pero no para nosotros. Hoy justo leía, y en el informe el último informe del Observatorio de Tierras lo publicábamos, que supongamos que esta ley se aprueba, ¿no? Y que se permite la compra a mansalva del territorio por parte de extranjeros. Lo que va a pasar es que el valor de la tierra va a subir muchísimo. Y claro, eso significa que los pequeños y medianos productores, por ejemplo, no van ni por asomo a poder alquilar las tierras para producir allí. Claro, ¿no? Verdad. Y además, por ejemplo, bueno, sí, ¿quién vendería la tierra a ese extranjero? Un terrateniente, que no es ninguno de nosotros, no. Y que el ingreso de esa tierra del terrateniente no se redistribuiría entre nosotros. Entonces, ojo con pensar que el beneficio para el gran terrateniente es un beneficio para el pueblo, porque después esa renta no se redistribuye. No, si nosotros miramos la tierra, yo te decía, el problema de la extranjerización en Argentina es un problema histórico, como el problema de la concentración. Si nosotros miramos la cantidad de tierras que hay en Argentina, productivas, y miramos la cantidad de gente que las posee, lo que nos vamos a encontrar es que la concentración de tierras es grandísima. Y eso, para la población en su conjunto, no representa una inyección de dinero, de, no sé, trabajo, no representa un beneficio para nosotros. Entonces, ojo con pensar que el beneficio para un gran terrateniente es un beneficio colectivo. Sin duda, sin duda. Gabriela, la última, y agradeciéndote por esta charla, se han sumado a esta movida muchos artistas. Y particularmente la que ha generado mucha repercusión fue Lali Espósito en las últimas horas. ¿La convencieron? ¿Ya le mandaron algún mensaje para que cante el himno como propuso alguno? Mirá, a nosotros nos encantaría. Nosotros desde el observatorio estamos recolectando videos de artistas que incluso estamos publicando en nuestras redes, que se están sumando a convocar para el 6. Efectivamente, Lali Espósito no solo puso me gusta en alguna de nuestras publicaciones, sino que nos compartió en historias. Y más allá del cholulismo, lo que a mí me ponía muy contenta es que, claro, las figuras públicas, culturales y demás tienen una llegada gigante, ¿no? Sí. Entonces, que por ejemplo, no sé, Lali Espósito con Dolores Fonsi sucedió lo mismo, compartan una historia, eso significa que llega un montón de gente, y la idea precisamente es, bueno, divulgar, difundir y sumar gente a esta discusión, así que sí, para mí sería un sueño que Lali firme un video convocando para el 6, ni hablar de que cante el himno, por supuesto, pero sí, nos ha sorprendido y nos ha puesto muy feliz que lo publique en sus redes, porque eso significa que puede llegar a mucha más gente esta información y esta discusión, y es lo que nosotros intentamos hacer. Sin dudas. Gabriela, gracias por el tiempo, por la charla, por explicarnos un poco cómo ha sido el trabajo que han hecho allí desde el observatorio, y también qué modificaciones no traería si se llega a aprobar esta ley que va a estar tratándose el próximo 6 de agosto allí en el Senado. Gracias, y seguramente estaremos charlando nuevamente para continuar con el trabajo que hacen ustedes. Gracias por el tiempo. Por supuesto. Muchas gracias a ustedes, y cualquier cosa nos pueden seguir en nuestras redes, que son PRIHA, PRIHA, _FCE, que es precisamente Facultad de Ciencias Económicas. Nos siguen por ahí y se van enterando de todo. Nosotros convocamos, llamamos, explicamos. Allí tienen el link para el mapa, así que síganos, entérense, súmense a esta discusión. Gracias por el tiempo. Muchas gracias. Ahí pasaba Gabriela Elías. Ella es investigadora, integrante del Observatorio de Tierras, perteneciente al programa de investigaciones sobre historia agraria de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad.